Se regalan preguntas, un espacio donde no venimos a dar respuestas, sino a compartir dudas, a conversar con las preguntas que nos atraviesan todos los días, o las evadimos seguido, porque a veces lo que más necesitamos no es una certeza, sino una buena pregunta. Este espacio nace del deseo de detenernos un momento, mirar lo cotidiano con más atención y preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros somos Sof Sanders. ¿Y José Sandoval? No somos gurús, ni terapeutas, ni sabios. Somos personas comunes que piensan, sienten y se equivocan. Y a veces aciertan. Y aquí estamos, compartiendo nuestras preguntas para crecer juntos. Bienvenidas y bienvenidos al 11º episodio de nuestra segunda temporada de Se Regalan Preguntas. Hoy vamos a hablar de un tema que está ahí, aunque nos digamos que no, pero siempre está ahí. Creo que desde chiquito nos lo insertan o lo aprendemos. Y es que, ¿cuántas veces no hemos tomado decisiones por culpa? Aunque no queramos hacer las cosas, las hacemos porque, es que tengo que ir a tal reunión porque es que es un amigo muy querido y si no voy se va a poner muy triste. Entonces, bueno, voy a ir aunque todas las demás personas no me caigan bien. O, ¿cuántas veces has dicho que no cuando querías decir otra cosa y solamente lo haces por culpa? O ¿cuántas veces no has descansado a pesar de que tu cuerpo lo necesita o tu mente, pero no lo haces porque ¿cómo es posible que voy a descansar? No, está mal, porque a mí me inculcaron que si descanso, soy un flojo. La culpa, que en todas esas ocasiones aparece, es, según lo que encontramos, una emoción moral psicológicamente hablando. Y nos ayuda a reconocer errores, nos ayuda a reparar un daño, o sea, darnos cuenta cuando hicimos daño, cuando hacemos algo y después quedamos con esa sensación de no me gustó, no me gustó cómo fue, o no me gustó lo que dije, no me gustó cómo reaccionó la otra persona. Esa culpa que está ahí nos ayuda en ocasiones a reparar el daño, perdón, también a llevar una buena convivencia social. Entonces, la culpa existe porque nos ayuda, también es una forma de mantener vínculos, de ayudarnos a mantener esos vínculos a través de servir como esa señal para decirnos, hay algo que hicimos, hay algo que a lo cual te expusiste, ante lo cual no te sientes bien y queda esa sensación de debo hacer algo para arreglarlo, debo hacer algo para que esto se acerque más a como me gusta eh, pero también como que hay que diferenciar en cuanto es esa sensación de hice algo malo y tengo que arreglarlo o a cuando estoy sintiendo vergüenza por algo que hice y cuando siento que yo soy malo por algo que hice. Que eso en cambio sí le da un giro a las cosas, lo vuelve diferente porque si en el un caso nos sirve como una señal ante la cual nosotros podemos tomar acciones para mejorarlas. En el otro caso, ya nos estamos poniendo encima una etiqueta que nos puede causar problemas más serios en cuestiones de autoestima, en cuestiones de cómo nos vemos y nos movemos. Entonces, es este terreno en el cual vamos a desenvolvernos hoy, hablar acerca de esa señal que nos da la culpa y también cómo la estamos usando en el día a día para movernos. ¿Valdría la pena replantearnos si las decisiones que estamos tomando son por culpa o porque realmente las estoy decidiendo yo, ¿sabes? Porque justamente lo que decías ahorita de que te da es que hice tal cosa y entonces soy el malo, o sea, ya te quedaste tú con esa etiqueta y entonces decides empezar a comportarte de una forma por la etiqueta o por la máscara de soy el buenito. Mira, hay un caso que es como de los que a mí se me ha quedado mucho en esto de ser papá y es por ejemplo, cuando un niño te pide algo y tú se lo compras, no porque realmente sabes que se lo tienes que dar, que se lo ganó, que está alineado con cualquier cosa que tú creas que es una buena razón para dárselo, sino porque de pronto sientes culpa por no haber estado con él lo suficiente, porque en algún momento reaccionaste mal, por algo que tú sientes en lo que estás en falta con ese niño o niña. Y entonces por esa culpa al final se lo compras. Pero no lo estás haciendo o no, o por eso le das lo que le des. Pero no realmente porque te sirvió como una señal para decir, hice esto algo malo y lo tengo que corregir, sino que tomé la decisión porque digo, no quiero sentirme culpable y una forma de ponerme un pañito de agua tibia sobre esa culpa es hacer esa acción que diría en otros contextos posiblemente no lo hagamos, diríamos no está bien. Entonces es
o sea, es como una deuda emocional, pero la tienes contigo, o sea, porque a fin de cuentas el niño no te lo va a decir, o sea, bueno, a lo mejor sí exista el caso de que te diga, ay, ¿te acuerdas que me pegaste ayer? O te acuerdas que en caso de un hijo, ¿no? Pero quizá en el caso de alguna relación, amistad o relación sentimental, sí hay, yo conocí a una persona que tenían un matrimonio bastante feo, a mi parecer, y cada vez que tenían como una discusión o que él hacía algo que a ella no le beneficiaba o no le parecía cool, ella era como, ay, vamos de shopping. Y ya iban de shopping y era como, me vas a comprar ese perfume porque te acuerdas que ayer me dijiste no sé qué, te acuerdas que ayer llegaste tarde y no sé qué. Y era como, o sea, a fin de cuentas siguen juntos y es una dinámica que les funciona, pero es lo que te digo, o sea, sí va a haber gente que te lo eche en cara y te recrimine, pero también creo que tú como individuo sientes esa culpa, ¿sabes? O como las personas que dicen, ay, es que si me da flores es porque algo hizo mal. Hay varias cosas delicadas en eso que mencionas, delicadas desde el punto de vista de que a qué estoy accediendo yo, por ejemplo, en ese caso en donde esta persona que tú ponías en el ejemplo, que accede a pagar una compra porque como el día anterior se portó mal y hoy se lo sacan en cara, la forma de que no se lo sigan sacando en cara es pagarlo Sí, con resarcir dinero. mis Resarcir, acciones, ¿no? que es exacto, buenísimo puesto entre comillas, es una muy mala acepción de resarcir. Porque sí Ujú. sucede que cuando uno hace algo mal, pues tiene que resarcir el daño, tiene que de alguna manera compensar ese daño, que compensar no significa, como en este caso, o sea, que yo pague para que te olvides de eso, sino de qué manera yo corrijo en lo posible el error. O sea, de qué manera yo, Sí, no nada más es pedir perdón, sino pide claro, perdón, pero ¿qué vas a hacer para ya no volverlo a hacer? Para, no sé, en caso de que sean un tema de confianza, pues cómo vas a trabajar para que esa confianza vuelva, por supuesto. etc, etc. Por ejemplo, tomando ese ejemplo de confianza, ese caso de confianza es como, no sé, de pronto hubo algo que yo no le comento a mi esposa y entonces por eso hay una dificultad, hay una diferencia. Entonces, parte de resarcir es como acordar, mira, sabes que en este tipo de ocasiones yo puedo hacer esto para que no se vuelva a presentar o mostrar como esta situación. O sea, de qué manera de ahí en adelante se va a corregir eso, de qué manera se puede volver, restaurar o recuperar esa confianza, poniendo el ejemplo de la confianza, pero no es ese caso en donde es una moneda de cambio. O sea, la culpa es una moneda de cambio que yo utilizo para obtener lo que yo quiero. Que como el ¿O sí? ejemplo que... Sí, sí, o sea, te iba a decir, como el ejemplo que tú ponías, pues no solamente se da en parejas, se dan relaciones padres e hijos, se dan relaciones de trabajo, es como el típico em, el, chantaje. Estaba buscando la palabra chantaje. Es el típico chantaje que vemos en muchos lugares en donde, como ahora yo tengo tus secretos y entonces sé las cosas malas que has hecho, yo puedo Me hacer que debes. me debes y yo puedo lograr que hagas lo que sea, lo que yo quiera, porque tengo la forma en la cual te aprieto las tuercas y tú no vas a poder hacer nada. Entonces, esa es una de las cosas delicadas porque en ese tipo de situación, además de que pues, es un uso terrible de la culpa, la sensación que queda para quien está siendo extorsionado de esa Extorsionado. forma, sí, justo, Me debes un eh, chocolate. muy bien, es es una sensación de no solamente la culpa, sino también como la incomodidad, el sentirse, no sé, prisionero, pero hay una incomodidad mayor que no es una señal, como decíamos, en la cual yo uso la culpa como cuando para darme cuenta que hice algo que está mal, de pronto poder pensar que fue aquello que hice mal y resarcir el daño, sino que pues no estoy atrapado dentro de ese esquema de chantaje y sé que la manera en la cual voy a salir de eso, porque es como el típico ejemplo de las películas, está bien, yo no me voy a dejar chantajear, pero a cambio de eso voy a tener que someterme a la vergüenza pública por algo que hice que está mal, pero someterme a la vergüenza pública porque es la única manera en la cual se acaba el poder del otro para poderme chantajear. Sí, Entonces, yo no negocio con terroristas. ajá, justo, el yo no negocio con terroristas es una frase como para decir, salgo de ahí y no negocio con terroristas, pero sé que me va a costar, o sea, que me va a costar dolores. Y esto que es chistoso porque, por ejemplo, o sea, chistoso entre comillas, el de dónde viene la culpa.
Lo chistoso es que a veces viene de esquemas familiares, de frases que escuchamos en nuestra familia, de, no sé, alguna vez, ay, es que después de todo lo que hice por ti, tú vienes y me haces esto. O decirte, no, es que mira lo egoísta que eres porque no estás pensando en nosotros cuando haces esto, porque no estás haciendo. Y todas estas frases, o piensa en los demás, muchos crecimos asociando que elegirme era egoísmo. O sea que, por Sí, ejemplo, claro, el hecho de yo buscar mi bienestar en términos de salud, en términos de descanso, en términos de ser una mejor persona para ofrecer a los demás, se está contrapone. mal. Claro, Sí, es porque está, egoísmo. justo eso te iba a preguntar. En Colombia, en Ecuador, o sea, yo tengo como ese concepto, no sé si está latinoamericanizado, el hecho de que justamente sea así, o sea, de que es que la mamá se tiene que sacrificar por los hijos, es que una esposa se tiene que sacrificar por el marido, es que el ser padre significa latiguearte diario, o el sufrir es igual al amar, ¿sabes? O el tener un compromiso es porque tienes que aguantar. Y muchas veces justo platicaba con un ser anónimo que me contaba, ¿no? Es que a mí mi mamá su mamá ya falleció, pero tengo cartas de que mi mamá me decía así de, no, es que tú tienes que aguantar con ese matrimonio de estar con una persona alcohólica y que no eres feliz y tienes hijos con esa persona, pero es tu matrimonio. O sea, no puedes salir de ahí porque el estar casado es aguantar y es amar y el amar es sacrificarse justamente, porque entonces tú eres una buena mujer, eres una buena esposa, una buena madre. Entonces, o sea, eso pasa mucho en México. No sé si sea como todo Latinoamérica, que tenemos como un poquito esa cultura, pero sí te lo enseñan y está en nuestros huesos. O sea, a pesar de que hoy en día estamos como mujeres y como hombres tratando de cambiar ese chip dentro de las cabezas. O sea, creo que hoy a donde vayas te encuentras a que, no sé, todavía está como ese servir a la pareja, ese servir, o sea, como mamá, como esposa, como hija, el atender a ya sea a tu esposo, a tu papá, a tu, pero dar, porque ser egoísta y pensar primero en ti antes que los demás, estás mal. Y entonces viene la culpa. La respuesta rápida es sí, en términos de que si hiciéramos una encuesta, yo creo que vamos a encontrar de manera rápida y de manera muy recurrente que estas son las verbalizaciones que todavía en muchas personas existen respecto a ser una buena esposa o a ser un buen esposo, a ser un buen papá, a ser un buen ser humano, un buen hijo, o sea, que están cosas asociadas, las ideas están asociadas, por ejemplo, que sacrificarse es una virtud, que aguantar es igual a compromiso, que sufrir es algo que es directamente proporcional a amar, tú vas a amar más a alguien en cuanto más le aguantes sus cosas, en cuanto, o sea, porque sí, me hace mucho, mucho sentido y justamente creo que hoy estamos, no todos, o no en la misma medida, pero replanteándonos esas definiciones. Ahora, yéndonos al meollo del asunto, sí, o sea, para mucha gente esa es la creencia. Venimos de esas creencias, venimos de Sí, esas definiciones de familia, de relación padres e hijos, de relación entre esposos, esas definiciones de machismo en la cual, o sea, la esposa es la que le sirve al esposo y el esposo es el que provee. O sea, eso es muy común. Y asociado a todo eso siempre han habido estos mecanismos de ejercer la culpa ajena. Entonces, como todo esto es así, ay, yo que me sacrifiqué por ti, yo que lo di todo, es que yo te di todo mientras que estuviste aquí y ahora tú, o sea, utilizamos esas cosas que van a hacer sentir culpables a los otros para obtener algo. sí, Y es como un mecanismo muy, muy utilizado. O sea, yo lo he visto muchas veces en mi entorno e incluso también pasa como que cuando las personas hacen ese proceso de conciencia, de entender qué significa eso, de entender qué están obteniendo los otros a través de eso y cómo se sienten, pues la sorpresa que muestran ante notar que eso estuvo ahí tanto tiempo es fuerte.
O sea, porque te das cuenta que la incomodidad que tenías, que de pronto la forma como reaccionas ante ciertas cosas, tiene mucha relación con haberte sentido culpable en muchas ocasiones, con que viste que había personas muy cercanas a ti que usaban la culpa como una forma de chantaje. obtener beneficio, el chantaje emocional para obtener ese beneficio. Y que si nos abstraemos todavía un poco más, pues es la forma de amor y relación que ellos recibieron durante toda su vida y simplemente la repiten. Ujú, Entonces, eso se traduce en muchas cosas, porque también no solamente nos decían que en la casa era así, o sea, también a nivel de trabajo nos decían, no, es que el trabajo es justo. lo más importante, es que un buen trabajador se dedica 100% al trabajo y luego le dedica a su familia. El otro día yo escuchaba un audiolibro respecto de las ventas. Y decía, hay muchísimos conceptos muy buenos en ese libro sobre las ventas, pero cuando el tipo llega al punto en donde habla de cuál es su horario en el día para ser un buen De vendedor, trabajo. pues el de 6 de la mañana a 10 de la noche es vendedor. Y todavía se le ocurre decir que después de las 10 de la noche es el tiempo donde tú le dedicas a tu familia, donde compartas, donde... Y yo pensaba, brother, o sea, ¿tú alguna vez tuviste familia? O sea, ¿tú alguna vez viste a qué hora se acuesta un niño? ¿Tú alguna vez pensaste, eh, o sea, de qué En que estás eso hablando? está Y es raro. un tipo muy famoso en ventas, muy famoso. Y entonces, que no voy a dar su nombre porque le haría difusión a alguien que no creo que la deba hacer. Por esa parte, por lo demás sí. Pero es eso, esas ideas frente al trabajo que después usan para hacernos sentir culpables, porque, si te vas a tiempo de tu trabajo, eres un mal Tan trabajador, temprano. no eres Claro. profesional, no trabajas lo suficiente, no te esfuerzas como los demás, no estás comprometido. Pero ¿sabes qué? O sea, creo que también tenemos ese chip en la cabeza de que nunca es suficiente. O sea, nunca voy a ser el, el buen papá. Nunca voy a ver, o sea, como que em, tenemos ese síndrome del impostor que siempre vive en nosotros. El síndrome del impostor es que aunque la gente te diga y aunque hagas un muy buen trabajo y tengas las mejores skills y todo, tú no te la crees y tú siempre te crees chiquito a pesar de que eres grande por todo lo que haces. Pero creo que, o sea, tenemos todos ese monito en la cabeza que siempre nos está diciendo no eres suficiente, haz más, no descanses, es que hoy no hiciste nada, es que tienes que hacer más, es que, o sea, y nos presiona muchísimo. Y ya sea porque está dentro de nosotros porque nos lo pusieron o porque también nosotros tenemos como esa idea de siempre estarnos comparando, ¿sabes? Pero también, o sea, y lo digo porque a mí me pasó justamente ahorita que mencionabas lo del trabajo, que también tenemos mucho en la cabeza el de que si no te cuesta, o sea, no está bien, porque trabajar y tener un buen puesto significa que estuviste chingándote, que te desvelaste, que trabajas de 6 de la mañana a 10 de la noche, que duermes 2 horas. O sea, eso significa poderte ganar algo. Y si no lo haces de esa forma, como con esos pasitos, está No te mal lo y ganaste. tienes culpa. Y justo te decía, a mí me pasó porque eh, cambié de trabajo y cuando me preguntaban como de, ay, no manches, está padrísimo tu trabajo y qué increíble, ¿cómo le hiciste? Y yo pues me postulé. O sea, porque fue real, ¿sabes? Y la gente así como, ¿cómo? O sea, pero no le pediste a alguien que, que, ¿Cuál fue tu que te moneda de cambio? metiera o así, ¿sabes? O sea, hasta me sentí así pero a la vez fue como de, o sea, corrí con suerte. Y después fue como de, no, güey, o sea, no es suerte, o sea, a fin de cuentas tu trabajo también habla por ti. Pero ahorita que lo mencionas, sí fue como, push, o sea, como que me cayó así el balde de agua porque realmente no nos creemos las cosas que nos pasan cuando son fáciles. Y lo mismo te pasa cuando tienes una relación, y no sé si te lo han dicho, seguramente te lo han dicho constantemente, como de, ay, es que ustedes tienen una relación tan bonita como pareja. Qué suertudos son. Dude, no es suerte, es trabajar por ello, es tener conversaciones incómodas, es hacer millones de cosas. Y creo que tener un buen trabajo también es lo mismo. O sea, a fin de cuentas estudiaste, ya sea que te desvelaste o no te desvelaste o pudiste escuchar un audiolibro y tomar una maestría en línea o lo que sea, pero tú lo hiciste a tu manera. Ahí está, o sea, ahí hay como
dos lugares que me gustaría abrir porque son muy simpáticos en lo que comentabas. Uno es cuando los otros piensan que es muy fácil y entonces te transmiten esa perspectiva, esa valoración. Uno puede pensar o cuestionar si fue muy fácil y se lo merece. Y si sí realmente se lo merece. Y entonces esta valoración, esta validación externa nos hace dudar de nosotros mismos, que conecta con lo que tú decías antes de ese síndrome del impostor. Si de por sí hoy en día muchos sufrimos de este síndrome del impostor y entonces alguien más viene y nos dice, nos alimenta ese síndrome, Ya pues sé. y no tenemos como bien los puntos sobre las IES, es muy fácil yo creo descuadrarnos. Sin embargo, luego conectabas tú con algo potente porque es ese costo, entre comillas, o ese esfuerzo o esa inversión que los demás no conocen. El mismo hecho de, por ejemplo, tener la valentía porque, no sé, te diste cuenta en algún momento de que querías algo diferente, porque tuviste conversaciones que te ayudaron a entenderlo, por lo que haya sido, si fue terapia, si fue un proceso de introspección, lo que haya sido, que a ti te ayudó a entender que querías postularte a algo diferente y cuando te postulas en ese mundo diferente, pues fluyes a un punto que logras llegar a ese trabajo. Y cuando digo fluyes, parece como que todo fuera así, es que se te alinean los astros. No, o sea, me refiero porque tienes habilidades, porque trabajaste en esas habilidades de una manera que te permitieron poder desenvolverte en ese espacio. Y aquí yo recuerdo la frase de un buen amigo que me decía, no te preocupes por que la oportunidad llegue. Ocúpate de que cuando la oportunidad llegue tú estés listo para Ujú, responder. Y sí. habla de esa inversión que los demás no conocen. Como tú decías, leer, estudiar, hacer, ejercitar cosas que de pronto otros no quisieron hacerlo y que a ti te permiten en ese entorno entonces llegar fácilmente y sin costo a esa oportunidad laboral. Entonces, claro, entran las perspectivas de los otros en los cuales al decirte o muy a la ligera comentarte que no hubo un costo, como que fue muy mágica la cosa, pues uno sentir una culpa por algo en donde realmente lo que habría que hacer es un pausa, recapitular y entender cuál fue el trabajo que yo hice, validarlo, porque también se vale, o sea, las cosas, hay algo que cuando yo trabajaba con las empresas en algún momento tuve esa iluminación, diría yo, que era el entender, porque a veces como que llegaba yo a lugares a trabajar con personas y decía, ¿cómo esta persona con esta forma de proceder, con esta forma de hacer, con esto que está diciendo, cómo logró llegar a esa posición? O sea, y yo creo que a México todos mágico. en su sí, o sea, y no solo México Mágico, en otros lugares, o sea, yo creo que a Bueno, todos nos ha pasado que en algún momento decimos, o sea, ¿a quién se le ocurrió poner a este de jefe? Y en algún momento, yo la iluminación que tuve fue el pensar, algo hizo esta persona, en el momento indicado. sí, o sea, Ujú. algo, porque gratis no llegó ahí. En el camino, si yo soy lo suficientemente receptivo, de pronto voy a poder entender qué fue lo que hizo. Diferente es que yo esté de acuerdo o no con lo que esa persona haya hecho y cómo haya llegado ahí. Pero algo tiene que hacer. Y entonces como que eso me ayudaba a mí a mirar con mucho más respeto y con mucho más apertura lo que esa persona hacía desde ese lugar y a entender mejor cómo conectar. Y ya como que dejar de lado ese juicio de no, si este está bien, pues como lo pusieron ahí, yo lo haría muchas, 10 veces mejor. Y era como, no, a ver, quiero entender qué hace. Sí, Pero ese es darle la juicio de vuelta. valor, ¿no? Ajá. Y entonces, como que eso me ayudó a mí, en cambio, a hacer lo contrario a esto que poníamos como ejemplo. O sea, en donde yo em, invalido muy rápidamente como el esfuerzo de los otros, que a su vez si yo lo comunico, pues transmito a alguien algo que le puede generar culpa, pero que me ayudaba a ver otra perspectiva y entender. Y entonces a mí me ayudó a cosas. Pero en este caso es que justamente es como el efecto de cuando yo llego en esta forma de invalidar al otro, decirle, no, pues es que cómo, o sea, ¿cuál fue el precio que pagaste? Porque pues todo cuesta y todo tiene que costar un precio. O es que alguna vez a mí me dijeron que yo nací en cuna de oro seguramente, porque pues en algún momento, o sea, yo decía, es que a mí me gusta el triatlón, en algún momento tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra, me gusta cantar. O sea, me dijeron, no, pues, o sea, tú naciste en cuna de Hobby oro que caro.
claro. Yo es como, no, o sea, sí en una ciudad pequeña en donde el entorno se daba para que eso se pueda dar, ¿sí? Entonces, pero yo tuve que llegar a esa reflexión después de como cuestionar, prácticamente pedir perdón a la vida por haber llegado ahí, o sea. Entonces, son estas cosas en donde ese esquema genera como esa falta de validación hacia lo que el otro hace y a su vez le puede generar culpa versus este otro en donde lo que yo estoy diciendo es, per se yo te doy el voto de confianza porque sé que algo bueno hiciste para llegar a donde estás. Y eso ya hasta abre una conversación diferente con esa persona. Sí, Sí. Ahora, el tema es que ahí, cuando nosotros nos vemos sometidos a esa situación, ¿cómo manejamos esa culpa que estamos sintiendo por un juicio de otra persona? Porque la otra persona no está de acuerdo con lo que nosotros hagamos, digamos, o lo que sea. Y entonces, como una pregunta que puede ayudar es, ¿esta culpa que yo siento viene porque yo hice algo que va contra mis valores, que va contra mis principios, o viene de que existe, o sea, que de la sensación que tiene otra persona frente a lo que yo estoy haciendo, de que a la otra persona no le guste lo que yo haga, de la otra persona se siente incómoda por lo que yo estoy haciendo, pero no precisamente porque yo le haya hecho un daño, porque yo le haya, sino simplemente porque sí, o sea, porque, no sé, es que hay algo que se justamente, decepciona. o sea, ahorita que mencionaste el tema de si lo hice porque la otra persona no esperaba eso de mí, también, o sea, ya hablamos de cuando nosotros sentimos culpa porque yo no me creo suficiente o yo tengo, ¿cómo es posible que yo hice eso, no? Pero también viene la otra parte de cuando te dicen, ay, es que no sé, no, pues yo no quiero ir a tal reunión porque la verdad es que ya no me siento a gusto con esas personas. Y entonces ya prefiero cortar como de tajo y ya decirles que no. Y Es entonces que ya te vienen los crees mucho. comentarios de, ajá, ay, es que ya, es que tú cambiaste, es que qué poca que ya no tienes tiempo para nosotros, es que tal, o sea, vienen otra vez juicios del otro lado a entonces hacernos sentir esa culpa, ¿sabes? Y justamente ay, es que yo no me siento a gusto con la decisión que tú tomaste y entonces tú empiezas a sentir esa culpa. Es que ahora que dijiste que es que tú cambiaste, yo no pude evitar recordar una ocasión en donde más o menos me dijeron, es que tú cambiaste. Y yo pensé, sí, porque en ese caso estaba hablando con personas con las cuales de pronto yo me relacionaba mucho más antes de tener familia, de tener hijo. Ujú, Y sí, había cambiado, o sea, ya tenía un hijo, ya tenía familia, ya la cosa era mi realidad era muy diferente a la realidad de antes, donde pues yo no tenía ese tipo de obligaciones ni responsabilidades, sí, donde yo no me claro. había metido en ese entorno. Entonces, claro, yo decía como, pues sí, sí cambié, y de pronto hasta podía escucharse como, ay, qué soberbio, encima se pone sobrado y me dice de esa manera, Es que no, es lo estoy diciendo real. real. Yo también la otra vez lo platicaba con mi novio porque hablábamos justo del tema de los amigos, de que muchas veces, pues, no sé, los amigos de la primaria, del whatever que tienes a lo largo de tu vida, pues hay veces que ya no concuerdan. Y él me decía, es que a veces siento feo porque, no sé, me escriben y como que yo me tardo en contestarles o porque la verdad es que ya no les quiero contestar porque ya no, pues ya no sé ni qué decirles, ¿no? Y yo le contaba también el caso de con una amiga. Y le dije, pero es que no está mal, o sea, a fin de cuentas, sea para bien o sea para mal, ya crecimos, o sea, ya no somos esas personas que éramos cuando conocimos a esa otra persona. Entonces, obviamente los intereses cambian, tú cambias, si ya tienes una familia, si ya tienes un trabajo que te exige más tiempo en el trabajo, si quieres viajar y prefieres viajar a ver a gente que, pues, que ya no tienes tema de conversación, no está mal. O sea, también, o sabes qué, no, la neta es que prefiero ser ermitaño y encerrarme en mi cuarto y leerme un libro o hacer nada como Cristian Castro, pero no sé, o sea, no está mal y creo que parte del aceptar esa culpa es justamente empezar por decirnos por qué siento esta culpa, ¿sabes? O sea, lo que mencionabas. La estoy sintiendo porque yo hice algo que, no sé, acerca de mis valores, no sé, pateé un perro. Qué horrible persona que patees un perro. Pero, eh, pues ahí diría, no, no estoy a gusto con eso que hice por mí misma, por mis creencias. Pero entonces lo hice para complacer a otra persona. Entonces, que primero identificar eso y después empezar conscientemente
a identificar si me estoy haciendo daño a mí, estoy haciendo daño a otras personas, y creo que ahí empezamos como a masticar un poquito lo que es la culpa y poderla procesar. Sí. Creo que es una gran forma de ir quedándonos con algunas reflexiones, porque ese es un gran punto para arrancar. O sea, el por qué estoy sintiendo yo esta culpa está relacionada con mis valores, está relacionado por algo que yo le estoy haciendo a alguien, ¿sí? Ujú, Cuando en realidad es mucho la reacción de esa persona ante lo que yo diga, pero digamos que a veces incluso te toca separar. Yo me siento bien, estoy de acuerdo con lo que yo dije, o sea, lo dije de porque incluso hasta pasa eso, o sea, yo lo dije de buena manera. Dije lo que sentía y alineado a lo que yo siento y creo, pero la otra persona, no sé, lo tomó de una manera en la cual pues yo le tengo cariño, eh, hay esa conexión que me hace preguntarme en decir, pero es que no quiero que se sienta mal, es que no quiero que reaccione de esa manera, es que no quiero que se enoje conmigo, es que no quiero que me deje de hablar. Pausa. Porque si existe esta brecha, de pronto puedo tenerle yo mucho cariño a la otra persona y todo, pero entonces estoy entrando en una relación en donde de pronto, hablando de para relaciones, o mí. sea, claro, contra mí, o incluso poniéndole en otra cosa, o sea, no sé, si por alguna razón yo tengo este choque de, no sé, digamos que hay un gran cambio en mi vida porque algo me pasa y entonces ahora ya no puedo hacer el deporte que me encantaba, pero lo quiero seguir haciendo porque y entra de nuevo pero, o sea, si ya nos sentamos tranquilos y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo sé que te encanta, yo sé que te encanta hacerlo, que te gustaría volverlo a hacer, pero ya no es posible, Pero, claro. ¿sí? Porque ya existe esto y más bien es como, no hay que sentirse culpa, o sea, como negociar, entender de dónde viene, entender por qué se da, entender si es algo que nos nace. Porque yo ya hasta pensaba, o sea, no sé, es como yo alguna vez de pronto con mi hijo, él tenía una reacción y después yo lo veía cómo se ponía y entonces hablando rápido, o más bien dicho, después de hablar un ratito, él decía, pues es que no me siento bien con cómo reaccioné, cómo respondí. ¿Por qué? Porque de pronto sabes que se te fueron las cabras al monte y respondiste de una mala manera y no te gusta eso. Y entonces hablar de eso, o sea, el decir, ok, siento que hice mal, porque nosotros como que somos bastante inteligentes para saber cuando sentimos que hacemos algo que no está bien y por eso es que nos sentimos culpables. No porque la otra persona, por cómo reaccione. Sí, puede ser también por eso. Pero entonces si ya es por eso, ok, es algo con lo Sí, que yo tratar de quiero tener esa conversación con tu Pepe Grillo, ¿no? importantísimo. Entonces yo creo que ese es un gran punto, una gran cosa con la cual quedarnos ahora. O sea, y es, si nos sentimos culpables, esa culpa de dónde viene? Viene de ese choque con nuestros valores, con nuestros principios, con lo que nosotros creemos que somos y lo queremos ser, o viene de las reacciones de los otros, de los intereses de los otros, de incluso hasta los chantajes de los otros. Entonces, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, que tengan una gran semana y nos vemos en el siguiente episodio.